feliz sábado, apreciado hermano. Démosle una vez más gracias al Señor por estar aquí reunidos. Venimos con el propósito de estudiar la palabra de bendición, la palabra de Dios en este sábado. Esta palabra la debemos recibir como cuando Israel recibía el maná y se alimentaba físicamente. Hoy Dios quiere darnos un maná espiritual para alimentarnos. Allá era físicamente, ahora espiritualmente. Así que en este sábado, bienvenidos todos ustedes aquí en esta casa de oración y todos mis hermanos pues que nos están viendo a través de los distintos medios, ¿verdad? Por el cual se logra captar y ver este mensaje. Estamos transmitiendo de Granada, Nicaragua, aquí en el continente americano, en Centroamérica, y nos sentimos muy bendecidos porque todavía Dios permite que podamos transmitir estos mensajes que son de salvación y son de mucha importancia para el tiempo que estamos viviendo. Ahora, vamos a comenzar, antes de orar, una serie, y a mí me gusta estudiar los temas por serie. ¿Por qué? Porque la razón es porque la mayoría de los temas, si presentamos un tema o dos temas, como que no hay una profundización del mensaje que estamos presentando. Entonces, en caso de una serie, nosotros podemos presentar varios mensajes de un mismo tema y así nos enriquecemos nuestro conocimiento. Entonces hoy vamos a ver una serie que se llama, ahí está en la pantalla, en la imagen, Respuestas a controversias sobre el sábado. Respuestas a controversias sobre el sábado. Siempre sobre el sábado hay muchas controversias. Entonces hoy vamos a ir dando respuesta a cada una de las controversias mayores que se presentan con relación al sábado. Y el tema de hoy en cuestión es, vamos a hablar hoy específicamente en este primer tema, respuestas a objeciones al sábado de la creación. Es decir, que hay personas, hay hermanos, hay estudiosos de la Biblia de otras iglesias que tratan de tener o mostrar objeciones referente a que el sábado no viene desde la creación. El sábado no tuvo su origen en la creación, sino que lo tuvo en los tiempos de Moisés. Eso es lo que vamos a tratar hoy, de destruir, desbaratar ese argumento que es contrario a la Biblia. Vamos a orar primeramente. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, un privilegio de nuevo de adorarte en espíritu y en verdad en este día. Gracias por este manantial eterno que tú tienes en tu pueblo y tú quieres dotarlos de esa agua de vida, agua de esperanza, agua de salvación. Ese manantial eterno viene de ti y tú quieres darnos a nosotros esa vida a través del agua espiritual. Gracias también por ese pan de vida que es Cristo Jesús a través de su palabra en este día. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar porque el tiempo avanza. Repito el tema de hoy, respuestas a objeciones al sábado de la creación. Vamos a presentar hoy dos supuestas controversias o supuestos argumentos que utilizan los que son contrarios a la doctrina del sábado, los que son contrarios a la doctrina de la ley de Dios. Estos utilizan para demostrar que el sábado no viene desde la creación, sino que viene desde el tiempo de Moisés. Entonces vamos a ver cuáles son esos argumentos. Primeramente vamos a dar unas palabras introductorias para este tema, para animarnos a estudiar estos temas que son de gran relevancia, de gran importancia y prepararnos, ¿verdad?, para defender la verdad. Vamos a dar unos cuantos versículos y unas dos citas, ¿verdad? Algunas citas del Espíritu y Profecía y algún comentario. Muy bien. No. Segunda de Timoteo 2:15.
procura con diligencia, vamos al primer texto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, texto conocido, lo hemos citado en reiteradas ocasiones este texto. Yo pienso que hasta lo sabemos de memoria muchos de los que estamos aquí y tenemos que entender el significado de este texto también, que ya lo hemos explicado muchas veces. Repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. El obrero debe usar bien la palabra de verdad, debe usar bien la Biblia para que sea un obrero aprobado por Dios. Si no, no es un obrero aprobado por Dios. Va a ser un obrero reprobado por Dios o aplazado por Dios. ¿Usted quiere ser un obrero aplazado o reprobado? Yo no quiero ser un obrero aplazado, ni aprobado, ni reprobado. Yo quiero ser un obrero aprobado. Muy bien. El comentario bíblico adventista en el tomo 7, en la página 346, nos ayuda, nos explica un poco más amplio esto que estamos estudiando, esta introducción. Las verdades de la Biblia, dice, deben interpretarse correctamente. ¿Cómo deben de interpretarse las verdades de la Biblia? La verdad del sábado, la verdad de la ley, la verdad del estado de los muertos, la verdad del santuario. ¿Cómo debe interpretarse? Dice, correctamente. ¿Por qué? Para que ninguna de sus partes contradiga en nada la enseñanza total del tema, presentada del tema en la Sagrada Escritura. Debe dársele a cada versículo su verdadero significado. Ahí es donde está el problema. Al pasaje no le damos el verdadero significado y por eso hay tantas disensiones, tantas divisiones en el mundo religioso, tantas doctrinas, tantas iglesias, tantas sectas que se han formado, tantos grupos, por no darle el verdadero significado al versículo. Le damos un significado incorrecto. Es por eso que está el problema el domingo. Se le da un significado incorrecto a la palabra de Dios. Sigo avanzando. Aquí me pudiera extender, hermano, pero ese no es el tema. Comentario bíblico, tomo 7, 588. En realidad, este es para cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia deben de estar preparados. ¿Cómo deben de estar los miembros de la iglesia? Preparados para hacer frente a los desafíos de las mentes más sutiles del mundo. Usted y yo tenemos que estar preparados con la espada, con la palabra de Dios para poder hacer frente a aquellas personas, a aquellas mentes más sutiles del mundo, dice, podamos enfrentarlo. La verdad razonable no tiene por qué temer a la oposición. Si es la verdad, no tiene por qué temer. El problema es cómo la presentemos. Debemos comprender la verdad antes de que podamos impartirla a otro. Hay que comprender bien el sábado, hay que comprender bien la ley de Dios, el tema del santuario, antes que lo podamos impartir a otro, antes que lo podamos enseñar a otro. Porque si no le armamos un enredo y quedamos enredados, ellos y nosotros quedamos en enredo. Primera de Pedro 3:15, un poquito rápido voy. Si no dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y esto que viene es clave. Y estad siempre, oiga bien, estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No es irreverencia, sino reverencia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué nos dice este texto? Que tenemos que presentar bien, estar preparados para defender la doctrina de Dios, para defender nuestra fe, para defender la razón de la esperanza que hay en nosotros. En 2 Corintios 10:5 hay un texto muy interesante también que habla de lo mismo y dice derribando argumentos. Tenemos que derribar argumentos nosotros, argumentos como el de ahorita. Ahorita vamos a derribar 2 argumentos contra el sábado, así cada uno de nosotros tenemos que derribar argumentos contrarios a la verdad del sábado, a la posición y al significado de la verdad del sábado.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la doctrina de Dios, contra el mensaje de Dios, contra la enseñanza de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Termino esta parte introductoria con una cita del Espíritu y Profecía que ya le hemos leído. Se encuentra, la vamos a decir así rápido, superficialmente, en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia en Español, páginas 670 y 671. Dice lo siguiente: si alguna vez Dios habló por mí, dice la profeta, llegará el momento cuando seré llevado ante concilio, dice en otra versión asamblea, y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. Va a llegar un momento, en el tiempo final, hoy también, pero en el tiempo final que vamos a ser llevados, ahí sí va a ser el momento clave, momento de decisión, que vamos a ser llevados ante personas que sepan mucho, ante eruditos, ante personas instruidas, aún en la misma Biblia, que nos van a, a criticar severamente todo punto que sostengamos. O sea, el sábado tenemos que manejarlo bien porque ahí me van a poner muchos argumentos contrarios al tema de la ley, muchos argumentos contrarios al tema de los muertos, y tenemos que estar firmes, fieles para derribar cualquier argumento, como dice el apóstol Pablo. Y dice ella que como nunca antes hay que estudiar la ley, ¿verdad?, de Dios. Esa era la parte más importante, ¿eh? Bien, vamos al tema en sí. Esto es para animarnos. Argumento contrario a la verdad del sábado dentro del contexto de la creación. ¿Qué dicen aquellos que no aceptan que el sábado, uno de los argumentos que ponen aquellos que no aceptan que el sábado viene del Génesis? Oiga bien, esto es importante porque ustedes se pueden topar con alguien. Yo ya me he topado con este tipo de personas antes y me sacaban este argumento. Dicen ellos, miren hermanos, dicen, el sábado no aparece, la palabra sábado no aparece en Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3. Ese es el argumento que te presenta. ¿Y sabe por qué dicen ellos eso? Vamos a dar una definición del sábado primero. El sábado en el hebreo, lengua hebrea en el Antiguo Testamento, estamos hablando ahorita en el hebreo, el Antiguo Testamento, Génesis, viene de la palabra Shabbat, aquí está, ahí está registrada. Día de reposo significa cesación, terminar algo, cesar, dejar de hacer, eso significa. Esa es la palabra sábado o reposo. En la versión Reina Valera 1960, diga bien, que es la que utiliza más el mundo protestante, siempre que aparece día de reposo, eso ya lo estudiamos en el folletito que andamos distribuyendo, siempre que aparece la palabra o la frase día de reposo aparece un asterisco, ¿verdad que así es? Y ese asterisco indica que esa frase equivale a sábado. Oiga bien esto que les voy a decir para que ustedes tengamos este argumento. Entonces, aquellos retractores del sábado de la creación, aquellos que no creen que el sábado viene de la creación, dicen, ahí en Génesis no está la palabra sábado. Ahí no te la dicen, y busquen, y eso es verdad en parte lo que ellos dicen. Ahí no aparece el asterisco, porque el asterisco aparece desde el Éxodo, Éxodo 16, Éxodo 20, Éxodo 31, y entre el resto de la Biblia, en el resto de la Biblia aparece, pero en el Génesis no aparece, y esa es una verdad. No aparece, ni lo busque, porque es verdad que no aparece. Entonces dice, si no aparece ese asterisco, quiere decir que ahí no es sábado. Ahí dice reposo, pero no es sábado, cesación, dejar de trabajar. En parte aparentemente como que tienen razón y lo ponen a uno como tembloroso y no haya ni qué responder al comienzo. Pero si ya nosotros estudiamos un poquito este asunto, podemos dar respuesta. Este argumento que voy a presentar primero, tiene que ver con lingüística. Lo voy a presentar porque hay personas que me están viendo que pueden tal vez entenderlo más claramente. Yo lo voy a explicar de una manera sencilla y rápida. Esto tiene un poco mayor de profundización porque tiene que ver, pero así sencillo, rápido, tal vez se entiende. Pero el segundo argumento que voy a presentar hoy es más directo,
y es en el cual nosotros podemos usarlo porque es más fácil. Pero lo voy a presentar primero, por eso doy la explicación primero. Entonces miremos algo, miremos el texto en cuestión. Capítulo 2 de Génesis, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces miren el argumento que dicen ellos. El argumento en contra. Bueno, dice, es verdad, hay 3 referencias referentes al séptimo día, es verdad, ahí está el séptimo día. En el versículo 2 aparece el séptimo día 2 veces y en el versículo 3 aparece el séptimo día, aparece 3 veces, es verdad eso, el séptimo día, pero ahí no me dice sábado, dicen ellos. Pero no se menciona la palabra sábado, el asterisco. Esta ausencia, dicen ellos, indica que no fue instituido en la creación, sino en tiempos de Moisés. Así superficialmente, aparentemente, como que dan cierta idea que tienen razón, pero que no tienen razón. Entonces, lo que tenemos que ver es el origen de la palabra reposo. Ahí está, por eso le digo, es lingüísticamente, el origen, el significado. Reposo es, ya dijimos, Shabbat, que significa cesar, descansar, reposar. Pero aquí hay algo claro. Y algo que debemos tratar de entenderlo. Ustedes saben que en la gramática, sea español o cualquier gramática, existen tanto los verbos como los sustantivos, ¿verdad? Eso, la Biblia está escrita, tiene que ver con verbo y sustantivo, toda escritura, una oración. Tenemos que entender un poco qué cosa es un verbo, qué cosa es un sustantivo. Sustantivo es un nombre. Y el verbo es una acción, no es un nombre. Sustantivo y verbo son dos cosas, aparentemente, son dos cosas, ¿verdad? Así, vistas gramaticalmente como diferentes. Pero gramaticalmente hablando, pueden llegarse casi a lo mismo. Les voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, en este caso, reposo viene del hebreo Shabbat. Y en Génesis 2, esa palabra reposo que está subrayada en el 2.2 y 2.3, que ustedes la miran en rojo y está subrayada, ahí aparece 2 veces reposo. Esa palabra reposo es que Cristo, que fue el que guardó el sábado ahí, reposó quiere decir que Cristo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Dejó de hacer la obra de creación, dejó de hacer algo, cesó algo, terminó algo. Y ahí es un verbo, porque hay una acción, dejó de hacer, ya no está haciendo. Hay una acción que deja de hacer. Pero en Éxodo 16, que está en el contexto, Éxodo 16 habla del maná, ¿no? Y ahí habla del sábado. Ahí habla del sábado. Si nos vamos a Éxodo 16, yo puedo buscar Éxodo 16, lo vamos a buscar un poquito rápido porque el tiempo avanza. Por ejemplo, en Éxodo 16, para ir rápido, el versículo 23, el versículo 25 y el versículo 26 me mencionan el día de reposo. Óigase bien, y ahí aparece la palabra el asterisco, aquí equivale a sábado. Ahora, hay una diferencia en cuanto en que en Génesis capítulo 2, la palabra reposo es un verbo, y en Éxodo capítulo 16 la palabra reposo es un sustantivo. Aparentemente no. El significado es el mismo, aparentemente como que hay diferencia, pero no hay diferencia ya investigando, ahí está el texto en cuestión, mírenlo, lingüísticamente investigándola, tanto el sustantivo que está en Éxodo 16, Éxodo 20 y el resto de la Biblia, como el verbo que aparece en Génesis, provienen de la misma raíz, del mismo origen, SBT, Shabbat, SBT. Ahí tiene la misma raíz. Entonces, los eruditos estudiosos, yo no soy estudioso del hebreo porque yo no sé hebreo, pero los eruditos, los que estudian esta lengua, los que estudian esta gramática hebrea, dicen ellos
que tanto el verbo, en cuanto a esta palabra reposo, como el sustantivo provienen de la misma raíz y van a tener el mismo significado. Entonces quiere decir que lingüísticamente está demostrado que el sábado de la creación, aunque sea un verbo, y el sábado del maná, Éxodo 16, significan lo mismo, significan sábado, significan reposo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el primer argumento. Pues les dije yo, este es un poco, que tal vez algunos que no han estudiado un poquito cuestión de gramática no lo van a entender, pero centrémonos en este otro que es más fácil, y este es el que más podemos nosotros defendernos más, con mayor seguridad, este argumento que viene. Por eso le puse yo los dos argumentos, lingüísticamente, y el argumento este que es el mejor, pues, pero lo puse lingüísticamente porque es necesario también eso. Vamos a ver el origen del sábado. Por eso muchos evangélicos te pueden tender una trampa, y a veces te dicen y te exigen, cuando vas a tratar el tema del sábado con ellos, ellos te exigen. Si yo comienzo, ya casi siempre me gusta comenzar por este versículo a mí, Éxodo 20 del 8 al 11, no comienzo casi siempre por el origen. Ellos dicen, no, algunos te exigen y te dicen, no, comience con el Génesis. Como usted dice que viene desde la creación, comience con el Génesis. No, le digo yo, ahí voy a llegar al Génesis. Hasta una vez tuve una discusión con unos hermanos ahí de otra iglesia y me decían que tenía que comenzar con Génesis porque toda adventista dice que ha discutido con nosotros, dice, comienzan con el Génesis. Sí, pero yo no voy a comenzar con el Génesis, le digo. Yo voy a comenzar con el Éxodo, te voy a llevar al Génesis. Y tratamos en eso y no quiso él y desistimos la plática, pues. Entonces miremos, comienzo con este texto. Este tema que estoy viendo es un tema muy, ¿cómo le llamamos? Muy apologético. Este es una apología, de defensa. Éxodo 20 del 8 al 11. Comencemos con el pasaje del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y yo no lo voy a leer tan literal, hermano, porque lo sabemos. Solo me interesan las palabras que están subrayadas, ¿verdad? Ya sabemos que el versículo 10 habla que reposó Dios el séptimo día, Jehová Dios, el séptimo día de reposo para Jehová, perdón, y habla que se tiene que guardar ahí en Israel, en cada hogar, ¿verdad? Pero el 11 dice, porque en 6 días Jehová, ¿verdad? En 6 días Dios dice que hizo la tierra, está hablando del mar, las cosas que están ahí, está hablando de la creación. Voy a leerlo literal. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Muy bien, comienzo con este argumento. Para alguien que le diga a usted, no, el sábado no comienza desde... Este es el argumento pues más práctico, porque el otro tal vez ustedes no lo van a entender tanto, algunos, ¿verdad? Pero algunos sí, ¿verdad? Pero para aquel que no lo entiende, este es el más práctico para determinar el origen del sábado. Uno de estos, y además el texto de Jesús, Marcos 2:28, pero este es contundente. Estos dos unidos, Éxodo 20, del 8 al 11, Marcos 2:28, unidos podemos derribar cualquier argumento. Miremos este sí en cuestión. Hay una palabra clave ahí primero, la palabra acuérdate. Oiga bien, comencemos ahí por el acuérdate. ¿Qué es el acuérdate? Es un recordativo de algo pasado, ¿sí o no? Estoy retrocediendo. El acuérdate implica un retroceso allá atrás. Entonces es un recordativo que implica que el sábado era conocido. Si me dice, acuérdate el día de reposo. ¿Por qué Dios no le dijo a los israelitas ahí, se lo dio como mandato? Y le dicen, bueno, en vez de poner acuerdo, bueno, guarden hoy el día de reposo. Como mandamiento, guárdenlo. No se lo dio así. No le dijo, guarden hoy el día de reposo como que fuera por primera vez. No, le dijo, acuérdense del día de reposo, como quien dice, acuérdense que ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben esto del sábado, les estoy recordando. No es algo nuevo, les está diciendo Jesús. Esto no es Moisés, ¿verdad? Por medio de Jesús le dijo, y Moisés repitió la palabra, Jesús la dijo porque fue el que dio la ley. Moisés solamente la llevó. Estas no son ni siquiera palabras de Moisés, son palabras de él, de Jesús, ¿verdad? Entonces dice, acuérdate, recuerden el sábado, ustedes ya lo conocen, eso quiere decir, para que lo entendamos,
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué esta expresión qué sugiere? Familiaridad con el sábado, acuérdense. Hay que reposar el sábado. Hay que santificar el sábado, y le está diciendo. Este mandamiento no da a entender que haya sido promulgado por primera vez. El acuérdate nos hace retroceder en la historia, en el contexto del sábado. ¿Cuál es el contexto del sábado en la historia? Lo vamos a ver en el versículo 11. Ese es el contexto del sábado en la historia. En el versículo 11 del capítulo 20 de Éxodo. Y miremos algo relevante en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Acuérdense de guardar el sábado. ¿Qué quiere decir esto? Es el pasaje completo. Acuérdense de guardar el sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días yo hice la creación, le dice. Y yo reposé ese día. Yo lo santifiqué y yo lo bendije. Entonces ustedes lo tienen que guardar. Es sencillo esto no es nada, mire, de enredo, de nada. Es tan sencillo entenderlo, pero no quieren entender. El diablo le ha cegado la mente a los hermanos de otras iglesias. Ahora, este pasaje, Moisés mismo, ¿verdad? Jesús pues está llevando por medio de Moisés, me está llevando a la creación. El acuérdate me lleva a la creación, me está llevando al origen del sábado. ¿De dónde viene el sábado? Como quien dice Moisés, no es de mi tiempo, el sábado viene de atrás. Pero miremos el Génesis 2, del 2 al 3, comparémoslo con el Éxodo 20:11 y miremos que tiene casi las mismas palabras, hasta tan subrayaditas. Me di la tarea de subrayársela y hacerle ese ajuste. Ahí está. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el 7º día. Ahora, ¿cómo aparece en el Génesis 2 del 2 al 3? Lo mismo. Acabó Jehová el 7º día la obra que hizo y reposó el 7º día. Las mismas palabras. Por lo tanto, aquí dice toda obra que hizo. Por lo tanto, Jehová bendijo. ¿Qué dice el versículo 3 de Génesis 2? Bendijo Dios el 7º día. ¿Y qué dice más? Génesis 20:11 dice, por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo. En Génesis, ahí lo están viendo ustedes, 2:3 dice, y bendijo Dios el día 7º, que es el día de reposo. ¿Y qué más dice? El versículo 11, lo santificó. ¿Y qué dice el versículo 3 siempre? Y lo santificó. La misma palabra. Prácticamente Génesis, Éxodo 20:11 es un resumen. Oiga bien, esto grabémoslo. Éxodo 20:11 es un resumen de Génesis 2 del 2 al 3. Un resumen. ¿Y qué quiere decir con esto que 20:11 es un texto tan contundente que 20:11 me confirma el origen del sábado, que es la creación? Éxodo 20:11 me señala el sábado de la creación. Éxodo 20:11 me vincula el sábado semanal con la creación. Y Éxodo 20:11, como lo dije anteriormente, es un resumen del Génesis 2, del 2 al 3. Qué linda esta palabra, hermano. Tan clara que Dios la dio, que todo el mundo la pudiera entender, pero como el diablo cegó la mente, dice Pablo en Corintios. Ahora, hay algo claro. No solamente este versículo, hay otro versículo que podemos hacer uso también. Y es Éxodo 31:17, pero aquí aparece, se los puse desde el 12, que ahí comienza el hablar sobre el sábado. Ahí dice los israelitas palabras de Dios, y le dice a los israelitas en el 13, no leo, dice que guardéis mis días de reposo, y después dice el 15, va a la creación. 6 días trabajará, más el 7º día de reposo, ¿verdad? Perdón, al mandato, al mandamiento. Pero en el 17 ahí está la clave. El 17 señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová, ahí está la creación. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, está la creación. Y el 7º día, ¿qué pasó? Reposó, descansó, Jehová cesó. Entonces, unamos estos 3 versículos que son contundentes para demostrar que el sábado viene de la creación. Unámoslo.
Concluimos esta parte, porque vamos a ir después al otro argumento contrario. Concluimos con este argumento. Hay 3 pasajes en el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? En los libros de Moisés. Hay 3 pasajes en la Torá, por así decirlo. 3 pasajes en la Torá que relacionan específicamente el sábado semanal del 7º día con la creación. ¿Y cuáles son estos textos? Ya los vimos. Uno de ellos, Génesis 2, del 1 al 3, es del 2 al 3, pero lo pongo completo. Otro de ellos, Éxodo 20, 11, y el otro es Éxodo 31, 17. 3 textos hermanos, que unidos los 3 son una dinamita para destruir, para desbaratar aquel muro que tratan de poner contra la verdad del sábado en la creación. Muy bien, pienso que ahí concluimos esta primera parte, este primer argumento contrario. Vamos al segundo y el último. El argumento es quizás, ese es un argumento sólido, quizás el argumento más fuerte es el que viene. Y ahí sí a veces no hayamos ni qué hacer. Aquí sí a veces nos pegan una encerrada, hermano, esto ya se ha visto, muchos casos se ha visto. Se pegan una encerrada que no hayamos ni qué hacer. Y es muy complicado. El argumento más fuerte que se halla contra el origen del sábado en la creación es la ausencia de menciones explícitas de su observancia durante todo el periodo patriarcal. Es decir, ¿cuál es el argumento más sólido que tienen ellos? Bueno, ellos dicen, a ver, demuéstrenme ustedes con su Biblia, y te retan. ¿A dónde dice que los patriarcas guardaron el sábado? Demuéstremelo usted, que Noé guardó el sábado. ¿A dónde dice? Demuestre que no guardó el sábado. ¿A dónde dice? Y te reta. Y es verdad que no dice explícitamente. ¿A dónde dice que Abraham guardó el sábado? ¿A dónde lo dice que Isaac? ¿A dónde lo dice? Y a veces se queda uno así, mire. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero claro, lo que acabamos de demostrar ahorita es suficiente. Si usted el argumento anterior, óigase bien, lo demuestran bien, basta. Pero aquí está este clave. Entonces la pregunta ¿es verdad eso? ¿A qué se debe o a qué se debió más bien ese aparente silencio en el caso de los patriarcas? ¿A qué se debe? ¿Por qué se dio eso? Otra pregunta, ¿será que desde Adán hasta Moisés el sábado no se guardó? ¿Será que desde Adán hasta Moisés el sábado no se guardó? Voy a mostrarle, aquí les voy a ilustrar con este gráfico. Oiga bien, les voy a ilustrar con este gráfico que hice lo que ellos tratan de decirnos y de encerrarnos. Quiere decir que durante 2500 años que hay entre la creación y Moisés, o entre la creación y el Sinaí, aproximadamente, repito, casi 2500 años, quiere decir que durante esos 2500 años aparentemente no hay sábado. No hay un texto. Aparentemente no hay sábado. ¿Será que haya razón? Pero por el argumento que vimos anteriormente, como que entra una contradicción. Miren, vamos a ver un ejemplo. 2 ejemplos prácticos, oiga bien, vamos a ver 2 ejemplos prácticos que es necesario que los manejemos. Y con estos 2 ejemplos vamos a determinar si tiene lógica lo que plantean los detractores del sábado de la creación cuando dicen que no se guardó en la era patriarcal. Vamos a Nehemías 8, del 16 al 17. Pregunto, ¿en qué tiempo vivió Nehemías? Nehemías vivió en el tiempo después del cautiverio. Esto es importante determinar. Después del cautiverio vivió Nehemías y Esdras. Esto es importante. Entonces estamos en los días de Nehemías, ya pasó el cautiverio ahí. ¿Estamos claros? Entonces dice la Biblia, salió el versículo 16, Nehemías 8, del 16 al 17, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculo, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas,
y en la plaza de las puertas de Efraín. Versículo 17, clave, los dos, ¿verdad? Y toda la congregación que volvió de la cautividad, aquí está, miren hermano, hizo tabernáculo y en tabernáculo habitó. Fiesta de los tabernáculos. Aquí está hablando de la fiesta, pero aquí viene la clave. Habitó, dicen en los tabernáculos, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, oiga bien esto, subrayado, no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Ahora la pregunta es, recuerden que la fiesta de los tabernáculos fue instituida por Moisés, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, por Dios, a través de Moisés, sí. Y fue en el tiempo de Moisés. ¿Cuánto tiempo hay? Bueno, aquí habla desde Josué. ¿Cuánto tiempo habrá desde Josué hasta Nehemías? Eso es importante. El tiempo que hay desde Josué hasta Nehemías. Más o menos, Nehemías vivió como en el 500, llegó ahí a Jerusalén como el 400 y pico, casi el 500, por ahí, siglo V, ¿verdad? Y Moisés pues fue en el siglo XV, casi 1000 años. Entre ellos dos hay casi 1000 años. Entonces la pregunta es, ¿será que los israelitas no habían celebrado esa fiesta en los tabernáculos durante casi 1000 años? Porque ahí lo está dando como a entender. ¿Será que no lo hayan celebrado casi? Pero si Dios le dijo, cuando estén en Palestina, celebren esa fiesta, entonces quiere decir que los israelitas no cumplieron con ese mandato. Pues la respuesta es no, sí cumplieron con ese mandato. Vamos a verlo. Ahora vamos al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 4. Ahora, Esdras es contemporáneo con Nehemías. Nada más que Esdras, en el capítulo 6, 7 de Esdras, dice que él llegó, oiga bien, el 7º año del rey Artajerjes aquí a Jerusalén, que estaban reconstruyéndola. Y Nehemías llegó en el año 20. ¿Cuánto tiempo hay entre Esdras y Nehemías? Uno en el año 20 y uno en el año 7. ¿Cuánto tiempo hay? 13 años hay de distancia entre ellos dos. Este dato es importante, hermano. Entonces, pero aquí me está diciendo Esdras que celebraron la fiesta, pero Nehemías, como dice, que celebraron la fiesta hasta ahí. Aparentemente, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito, y holocausto cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Entonces, ¿qué habrá querido decir? Volvamos de nuevo al texto de Nehemías. Dice que de los días de Josué hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Como dando a entender, algunos han entendido esto como que no habían celebrado fiesta en los tabernáculos, pero aquí me dice que sí la celebraron. 13 años antes, inmediatamente después que salieron del cautiverio, celebraron la fiesta de gozo y alegría. La celebraron. Pero, retrocediendo atrás en la historia, Salomón la celebró con la dedicación del templo. ¿En qué año vivió Salomón? Ahí como por el año 900 y pico. Entonces quiere decir que la estaban celebrando la fiesta, porque dice, aparece también este dato en Crónica, creo que en Crónica 7:10, segunda, creo que primera. Bueno, ese dato, ahí se busca después. Primera de Reyes 8:65, el clave y el 66. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel. Una gran congregación, dice. Desde donde entra, dice, en Amad hasta el río de Egipto, delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. La fiesta de los tabernáculos se celebraba por ese tiempo. Y aún por 7 días, esto es por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo de Israel. Volvamos al texto de Nehemías de nuevo, 8:16 y 17. Volvamos al texto.
Entonces, quiere decir que el versículo 17, ¿por qué dice que no se celebraba así desde los días de Josué hasta los días de Nehemías? El texto no quiere decir que no la celebraba. El texto quiere decir que nunca la habían celebrado con tanto gozo, con tanta alegría en el corazón como la habían celebrado en el tiempo de Nehemías. Porque eso lo ocupan, este dato te lo ocupan. Vamos a otro. Este también es el que te ocupa, este dato lo podemos ocupar nosotros como un dato, nosotros más bien el dato anterior nosotros vamos a ocuparlo en defensa. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros? Bueno, ustedes dicen que el sábado no existió en la era patriarcal, porque ellos dicen eso. Bueno, yo te voy a presentar dos ejemplos. El ejemplo de la fiesta de los tabernáculos, donde aparentemente casi por 1000 años no se celebraba. En realidad se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Pero nos vamos a ir a un argumento nuestro. Ahora, el sábado, oiga bien, no se menciona, este dato es importante, desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes. No se menciona el sábado. Y esta no es era patriarcal. La era patriarcal dejémosla atrás. Ya de Deuteronomio estamos en la era de ¿cuál? Deuteronomio es en la era de Moisés, en la era de Josué, después viene la era de los jueces, la era de los reyes hasta llegar a David. Durante toda esa era no aparece el sábado. La pregunta es, David no guardaría el sábado. Salomón no guardaría el sábado. Samuel no guardaría el sábado. Porque no aparece la palabra sábado. Busque texto, busque donde sea texto. No aparece la palabra sábado. Hasta en Segunda de Reyes capítulo 4. Versículo 23. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo aparentemente no aparece la palabra sábado? Y dando a entender como que no guardaron el sábado, ni Josué, ni el tiempo, el periodo de los jueces, ni guardó el sábado Samuel, ni guardó el sábado Saúl, ni guardó el sábado David, ni guardó el sábado Salomón, ni guardaron el sábado los israelitas durante esos 6 siglos. Porque aquí aparece 1450, en el tiempo de Deuteronomio, Salomón en el año 931 y Eliseo entre el año 840 y 800. O sea que hay aproximadamente unos 600 años de aparente silencio. Ahora, con eso podemos demostrar que el sábado no se había guardado. No aparece registrado, ¿por qué? Dios no quiso que se registrara, eso ya se daba como por un hecho. Hay más, aparecen las lunas nuevas y no aparece el sábado. ¿Cómo van a aparecer las lunas nuevas y no aparecer el sábado? Ese hecho no me da una contundencia de que en ese tiempo no se haya guardado el sábado. ¿Por qué? Vamos a irnos al texto de Reyes. Vámonos a Reyes. Primera de Reyes, vamos al texto en mención. Segunda de Reyes, disculpen. Segunda de Reyes, sí. Capítulo 4, versículo 23. Pero quiero explicarle algo hasta llegar al versículo 23. Hay algo relevante aquí. ¿De qué trata Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 8 en adelante? Por ejemplo, del 8 habla hasta el 44, habla de un tema, Eliseo y la tsunamita. Esto es importante. Ahí trata, si leemos el versículo 8, dice, aconteció también del capítulo 2, de Segunda de Reyes, capítulo 4, repito. Vamos a leer el 8, Segunda de Reyes 4, 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante,
que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Es importante esto. Y ella, el 9, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que Eliseo, ¿verdad?, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. La mujer dice: oh, ese hombre que pasa por aquí, por Sunem, ¿verdad?, del Sunamita, ese hombre es varón de Dios. Entonces, no lo voy a leer todo literal, le dijo al marido: mira, le dice, en los versículos que siguen, ustedes lo leen, ¿por qué no ayudamos a este varón de Dios y le construimos un cuartito ahí, una habitación, para que él, cuando pase y van haciendo sus giras misioneras, él pues tenga ahí su cama, tenga ahí su mesita, su silla, sus cosas? Y el marido dijo: me parece bien. Entonces se sintió agradecido Eliseo. El versículo 13 lo dice: Eliseo se sentía agradecido, y él le dijo a Giezi, que era el criado: dile, he aquí, dice, tú has estado, dice, solícita por nosotros con todo este esmero, te has esmerado tanto, nos ha ayudado, dice, ¿qué quieres que haga por ti?, le dice Eliseo, le dice al criado, ¿qué quieres que haga yo por ella? Yo puedo hablar por ella ante el rey, le dice, los versículos que sigue, puedo hablar ante el general, ante los grandes de este país, para que le ayuden en algo. Y ella dijo que ella no necesitaba ayuda de nada. Pero después el criado le dijo de que ella tenía un problema. Ella era estéril. Una mujer estéril que no podía concebir, no podía tener hijos, pero que el marido era ya viejo, entonces no podían tener hijos. Entonces por ahí vino digamos, la gratificación que le iba a hacer, el milagro que le iba a hacer Dios por medio de Eliseo. Y le dijo que la llamara en el versículo 15. Y entonces le dijo: el año que viene, dice, por este tiempo, dice, abrazará un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. En el versículo 17 dice que la mujer, dice, concibió de a luz un hijo al año siguiente, ¿verdad?, en el tiempo que Eliseo había dicho. Y el niño creció el niño, pero llegó un momento que el niño murió. Oiga bien, el niño muere y ella no sabe qué hacer. Y tiene la idea de ir donde Eliseo, Pero en el versículo 23, que es donde quiere, bueno, vamos a leer el 22. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. El versículo 23 es clave. Y él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni es sábado. Y él respondió: paz. ¿Por qué le dijo esa palabra? ¿Qué cosa era luna nueva? Había una fiesta de luna nueva. Es decir, en ese tiempo dice: mira, hoy no es sábado, ni es luna nueva. Por lo tanto, él no está ahí en la celebración de estos dos eventos, de la guardanza del sábado. Quiere decir que se guardaba el sábado en ese tiempo. Ahí me está diciendo que se guardó el sábado en ese tiempo. Ahí está diciendo que se guardó el sábado. Pero en las fechas anteriores no aparece que se guardó el sábado. No quiere decir que no se haya guardado. Es como en la era patriarcal que estudiamos. No que en el estudio, en un estudio que vamos a tener, el siguiente estudio, vamos a hacer demostraciones más consistentes, no más consistentes, sino más claras de eso de la era patriarcal, ¿verdad? Y todo eso. Miremos. Entonces, con esto, ¿qué queremos concluir? Queremos concluir de que ese aparente silencio que hay en el tiempo de los profetas, con esto, y hay otro aparente silencio
entre Deuteronomio y Segunda de Reyes, que abarca, ahí está la lámina, un periodo de 600 años, no quiere decir que el sábado no se haya guardado esos 600 años. Y no quiere decir que el sábado no se haya guardado en el periodo patriarcal. Eso no quiere decir. Porque, ¿por qué no me dice? Entonces yo le puedo decir, porque si usted le pregunta a un hermano evangélico, ¿David guardó el sábado? Le va a decir que sí, porque era israelita. Demostrármelo con la Biblia, que guardó el sábado David. No te lo va a poder demostrar. Entonces ahí lo deja como impávido. Entonces quiere decir que el sábado, uno puede ser astuto, entonces quiere decir que el sábado ni David lo guardó. ¿Y cómo decir? ¿Cómo el sábado viene desde Moisés hasta Cristo? Pero David no lo guardó. Y si yo le pregunto, y demostrarme que Samuel lo guardó, no te va a encontrar un texto. Pero ese silencio aparente que hay no implica que el sábado no lo hayan guardado. Se da por sentado, se da por asentado esa palabra, se da como por crédito de que el sábado ya lo conocían y estar registrando la guardanza del sábado no era algo nuevo, era como las lunas nuevas y otras que tenían que celebrarse por el mandato, porque era un mandato. Entonces quiere decir que David violó el mandato de Dios. Quiere decir que Samuel violó el mandato de Dios. No podían ser violadores el mandato de Dios. Entonces hay una contradicción, que el sábado se guardó ahí, porque si no lo hubieran guardado, todas estas generaciones que estamos mencionando, estos 3 siglos, hubieran pecado y se hubieran muerto en pecado. David hubiera sido un violador del sábado, de la ley. Y David no fue un violador de la ley ni del sábado. Más bien el Salmo 119 ensalza la ley de Dios, enaltece la ley de Dios. Y ahí por ende el sábado. Entonces, esas son aparentes contradicciones que uno tiene que tratar de vérselas con las personas y tratar de mostrarles. Así que hoy pues estudiamos esta parte. Espero que la hayan entendido un poco. Espero que la analicen, la piensen y puedan utilizarla a la hora de una defensa pues de esta parte. Vamos a seguir estudiando estos temas de controversia del sábado en el próximo y los que faltan, ¿verdad? Así que tengamos un feliz sábado y vamos a orar. Amante Padre Celestial, infinitamente gracias a esta hora por tu bendición, por tu ayuda, por tu gracia, por tu misericordia, por ayudarnos a estudiar esta primera parte, el tema del sábado, controversia, ayudarnos para que podamos entenderla y podamos usarla, ¿verdad? Para tratar de explicar a las personas que demandan razón de nuestra esperanza, razón de nuestra fe. Danos el entendimiento a través de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Solo para despedirme, me olvidaba. Recuerden que el argumento contundente que hoy demostramos, que en la era patriarcal, dicen ellos que no se guardó el sábado. Recordemos Éxodo 20, hermanos, Éxodo 20, 11 y el 8, acuérdate, Éxodo 20, 11, mire, con eso, lo demás, estos son argumentitos que uno presenta, pero con Éxodo 20, 11 y Éxodo 28 y 20, 11, creo que con eso si dominamos eso es suficiente. Bien, vamos a salir al receso, ¿eh?